Buenos días desde la Asociación Gente para Servir. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 14 de agosto del 2023 y vamos a seguir con la lectura de la Biblia en un año con el libro del profeta Sofonías. El libro del profeta Sofonías. Bueno, hoy tenemos un libro muy particular, Sofonías. Es una profecía, seguramente que en el momento en que él da a conocer estos mensajes, estos oráculos, no son eh, eh, fácil de asimilar. Eh, Ubiquemos a Sofonías para que entendamos también un poco su mensaje y de ese mensaje dado en ese momento eh, que tiene el Señor también para nosotros. Dice, y espero que tengan sus Biblias abiertas, que ya pueden prender la luz, abrir sus Biblias y disponernos pues para leer la escritura. Dice, palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Bueno, nos da una ubicación muy exacta de quién era Sofonías y de en qué época Sofonías va a dar o va a cumplir su ministerio profético. Eh, Como les he mencionado, cómo identificaban los libros proféticos, cómo se identifican en la escritura. Hay expresiones como palabra del Señor que vino a, o visión que recibió fulano en tal lugar, porque lo que ellos van a dar a conocer, lo que están escribiendo, no son simples relatos, no son unas crónicas, están dando a conocer nada más y nada menos que palabras que vienen directamente del Señor, que quiere dar a conocer a su pueblo, a sus príncipes, a sus sacerdotes. ¿Quién era Sofonías? Bueno, su nombre Tsepangia en hebreo quiere decir Dios protege, Dios protege. Y Sofonías era nada más y nada menos que eh, sería tataranieto del rey Ezequías. Dice eh, que él era hijo de Cusi, Cusi a la vez era hijo de Gedalías, Gedalías a la vez era hijo de Amarías, y Amarías hijo de Ezequías, ¿sí? O sea que de alguna manera Sofonías y el rey de ese momento que era Josías, que seguramente si usted es lector de la Biblia y ha estudiado la Biblia, recordará que Josías es uno de los buenos reyes que tuvo Judá, igual Ezequías, ¿sí? Por eso el libro nos lleva a entender entonces que Sofonías es tataranieto de Ezequías, que también fue un rey bueno. No sé si recuerdan que hubo un asedio del imperio asirio y que Ezequías le rogó al Señor que lo protegiese. Es la época del profeta Isaías. Ezequías es contemporáneo a Isaías. Ezequías es el mismo que el Señor le dijo, ordena tu casa porque serás traído a mi presencia. Le clamó al Señor que le diera más años de vida, el Señor le concedió 15 años más. Y este profeta entonces, según esto, hace parte de la familia real, ¿sí? Como vemos, los profetas eran de diferentes profesiones. Tenemos profetas que eran sacerdotes, como Ezequiel, que fue sacerdote. Tenemos profetas que fueron de la corte, como fue el mismo Sofonías que estamos viendo. Isaías también fue de la familia de los reyes. Tenemos profetas que fueron también pastores, como Miqueas, que fue un pastor de ovejas. Ellos tenían diferentes profesiones, ¿sí? Solo que tenían un llamado, recibían un don del Espíritu para anunciar estos mensajes divinos. Este hombre era entonces cercano a la corte, por eso tenía acceso a la corte, era familiar del rey Josías
lo ubicaríamos entonces más o menos en el principio del reinado de Josías, que sería entre el 640 y el 609 antes de nuestra era. Ahora pensemos en esto. Josías, el rey Josías, es conocido como un gran reformador de la fe en el judaísmo. Acordémonos que Josías viene lo anteceden unos reinados no muy buenos, según la descripción que nos da la Biblia, pero Josías trae un avivamiento y un despertar en la fe a causa que envía que se restaure el templo, y en ese proceso de restaurar el templo encontraron los rollos de la ley, o de la Torá, las instrucciones. Y dice que Josías pidió que le leyeran y explica que su interior se conmovió ante la palabra del Señor. Lo que dice Isaías, los que tiemblan a mi palabra. Josías tembló ante su palabra, se arrepintió, le dolió, entendió que el pueblo, que él mismo, estaban alejados del camino del Señor, se arrepiente, vuelve el corazón al Señor, pero también proclama ayuno y hace que la nación entera vuelva al corazón del Señor, ¿sí? Entonces, con Josías viene un avivamiento espiritual, se restaura el culto, se restaura la relación con el Señor. Como dice la Escritura, hizo lo bueno delante del Señor, hizo lo recto delante del Señor. Y a pesar, se conoce que Josías fue un rey muy joven, un niño, de hecho, pero que tuvo un corazón muy sensible al corazón del Señor. Ahora, aparece la profecía de Sofonías. Y la profecía de Sofonías tiene un lenguaje bastante, eh, eh, ¿cómo les digo yo? Fuerte. Las expresiones son fuertes. Está anunciando un juicio divino, ¿sí? Está anunciando las consecuencias del pecado que había cometido Judá, en este caso ya Israel. Acordémonos que Israel y Judá son el resultado de la división de todo el reino de Israel después de que Salomón muere y su hijo Roboán toma el trono. El reino es dividido en 10 tribus al norte, que se van a llamar Israel, cuya capital va a ser Samaria, y 2 tribus al sur, que se va a llamar este reino Judá, y su capital Jerusalén. En este momento histórico, Israel, el reino del norte, ya no existe. Había sido devastado por el imperio asirio. Seguramente habría quedado, como siempre en la Biblia, un remanente, que algunos se sabe que emigraron hacia Judá, se acercaron de nuevo a sus antiguos hermanos, y ahora quedaba solo Judá, un reino relativamente pequeño, pero que lastimosamente tampoco había aprendido del ejemplo de sus hermanos Israel, que en varias profecías, en Jeremías, por ejemplo, el Señor les va a reclamar mucho esto. Así que había un pecado. Ellos adoraron otros dioses, ellos tuvieron prácticas completamente opuestas a lo que el Señor les había establecido. Así que tenemos en este libro una denuncia al pecado contra el Señor y contra el pueblo. Sofonías ataca la idolatría, ataca las injusticias, ataca el materialismo, la despreocupación religiosa. Eh, Sofonías denuncia los abusos de las autoridades, las ofensas cometidas también por otras naciones hacia el pueblo del Señor. No, entonces es un lenguaje muy fuerte, es un lenguaje donde incluso está anunciando destrucción, donde está anunciando el castigo divino, y pues obviamente era un mensaje que no iba a ser muy popular, que no iba a calar mucho en ese momento en que de alguna manera Judá estaba experimentando bendición, ¿sí? Está experimentando tranquilidad porque tenían un rey pues que estaba orientando al pueblo a volver el corazón. Pero de todas maneras, estamos hablando de un cúmulo de tiempo de pecado, un cúmulo de tiempo de ir en contra del Señor, y pues todo tarde que temprano trae sus consecuencias. El tema central de Sofonías, eh, como otros profetas de su época, lo menciona también Miqueas, va a ser el día del Señor, ¿sí? Y lo describe como un día de ira, como un día de angustia, de apuro, de alboroto.
lo describe como un día de asolamiento, de tinieblas. En ese día habrá llanto, saqueo, castigo, hasta que los valientes incluso gritarán. Pero también, como nos muestra un esquema de los libros proféticos, hay una bendición, hay una esperanza, hay un lenguaje de esperanza, porque todo este día, día del Señor, que se ve tan terrible, pues no es nada, otra cosa que lo que va a tomar el lenguaje del Nuevo Testamento como la venida del Señor y el juicio final, ¿sí? Nosotros seguramente desde toda la vida hemos escuchado el concepto del juicio final. ¿Y cuál es la idea de ese juicio final? Pues que se pondrá fin definitivamente a la maldad, ¿sí? Que terminará la maldad sobre la tierra, que será vencido el maligno definitivamente y que triunfará el bien y que las cosas volverán absolutamente al diseño original del Señor. Ahora, nosotros como creyentes deberíamos ser de los que anhelamos el día del Señor, de los que anhelamos que venga el día que los profetas pueden describir como terrible, pero sería el día en que el Señor ponga las cosas en su lugar, emita sus justos juicios y pues que sea vencido de manera absoluta el mal. Y es esto lo que plantea Sofonías, ¿sí? Entonces, que toda esta descripción tan terrible del día del Señor, pues va a terminar entonces con un lenguaje de bendición, de esperanza, de confirmación de las promesas, y es a lo que nosotros nos debemos adherir. Ahora quisiera que viéramos algo en el final del libro de Sofonías. Bueno, son solo 3 capítulos. eh, y quisiera que nos ubicáramos en el capítulo 3 para ver algunos detalles. En 2 partes generales se puede ver este libro, como el día que el Señor traerá juicio para algunos, pero también en la segunda parte, el día de que el Señor traerá salvación para otros. El capítulo 3 dice entonces ahí de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en el Señor y no se acercó a Dios. Yo quisiera que meditáramos en estas palabras del capítulo 3. Si nosotros estamos al día, es como dice también Pablo a los Romanos, si nosotros estamos haciendo lo bueno, o por lo menos es la intención de nuestro corazón, nadie es infalible, pero lo más importante es que nuestro corazón tenga la intención de hacer lo bueno, que en nuestro corazón esté la intención y el anhelo de ser correctos, de ser rectos, de actuar en justicia. Eh, Seguramente no siempre lo haremos porque no somos infalibles, pero cuando no lo hagamos, nuestro corazón también tendrá la sensibilidad de reconocer, arrepentirse y volverlo a intentar. Eso es lo más importante. Caminar en la fe no implica que nunca nos equivoquemos. Caminar en la fe no implica que nunca tomemos una decisión equivocada. Caminar en la fe no implica que siempre estemos como levitando sobre el suelo de la espiritualidad. Ojalá fuese así. Pero estamos en el mundo. Tenemos un cuerpo que nos limita y que nos sujeta y tenemos un alma que estamos en una lucha de someterla a la revelación divina y a vivir, a que cada pensamiento y sentimiento esté completamente sujeto al Señor. Pero lo más importante que debemos siempre cuidar es que la intención de nuestro corazón esté inclinada a buscar agradar al Señor. El Señor le reclama algunas veces al pueblo cuando dice su corazón está inclinado de cierto al mal. No, nuestro corazón debe estar inclinado a hacer el bien, ¿sí? Por eso vamos a la escritura, por eso madrugamos, por eso oramos. Yo no creo que un creyente pueda pasarse la vida solo buscando al Señor para que lo bendiga. Yo creo que ya hay un anhelo superior y es hacer su voluntad, conocer su voluntad, agradarle. En eso estamos, ¿sí? Y, pero también hay personas que definitivamente no tienen en cuenta al Señor, lo niegan absolutamente desde su mente y desde sus actos. Y de alguna manera, cada decisión y cada camino que yo emprendo, pues me va a llevar a un lugar. Si yo emprendo el camino de la fe, el camino de la bendición, procuro el camino de la santidad, seguramente ese camino
me va a llevar a un destino, ¿sí? Cada camino me lleva a un destino. Y si yo elijo el camino del egoísmo, el camino de la soberbia, el camino de la apariencia, del materialismo, el camino de la vanidad, pues ese camino también me va a llevar a un lugar. Entonces, y no es simplemente que el Señor es malo y cruel, sino que cada decisión que el ser humano pues trae sus consecuencias. Eso tiene que ver con el juicio del Señor, pero también con la oportunidad que el Señor da. Hay como un camino de juicio y un camino de bendición. O sea, si yo tomo este camino donde voy a ir en contra de la ley divina, pues sencillamente la consecuencia de ese camino es que experimentaré los juicios del Señor y que experimentaré, porque hablando de la justicia del Señor, pues el que emite justicia es un juez justo. Y el juez justo, porque imagínense donde el Señor dice en la Biblia que es lento para la ira, ¿sí? Es grande misericordia y lento para la ira, lento. Pero no quiere decir que el Señor, en el momento que él considere oportuno, deba extender su mano y su vara de juicio, ¿sí? Él es lento para la ira porque espera que el ser humano llegue al arrepentimiento y le reconozca, pero porque si no se desanimaría el que procura hacer el bien, ¿sí? Porque si no el corazón de aquel que se esfuerza en ser justo se desanimaría al evidenciar tanta justicia en el mundo. No, el Señor es lento, pero tarde que temprano también a todos llama a cuentas y todos tendremos que rendir cuentas delante de Él. Y depende del camino que hayamos tomado, serán también las consecuencias de ese camino. Y eso está planteando Sofonías. ¿Y qué les dice? Mire, esta ciudad no escuchó la voz, no recibió la corrección, no confió en el Señor y no se acercó a Dios. Entonces, son cosas que yo debo tomar para mí. Dios mío, tengo que aprender a escucharte, tengo que recibir la corrección. Si yo te escucho, entonces entiendo que soy amonestado por tus palabras. Yo debo confiar en ti y acercarme a ti. Ayer estudiábamos sobre el llamar, el clamar, y clamar implica acercarse y abordar de manera personal a alguien y dirigir sus palabras de manera cercana y directa. Dice, mire lo que sigue describiendo. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, o sea que las autoridades devoran al pueblo. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso en la mañana, ¿sí? O sea, bestias que devoran, que en vez de cuidar al pueblo, que en vez de pastorear al pueblo, que en vez de orientar al pueblo, devoran en sus malos gobiernos, están devorando al pueblo. Está hablando aquí príncipes, jueces, sus profetas. Son livianos, hombres prevaricadores. Una función clara de los profetas es que no pueden ser livianos. Un profeta es, de hecho, es un profeta para muchos debe ser denso, porque el mensaje del Señor no puede ser liviano. Un gran problema que tenemos hoy en la iglesia de Cristo es la liviandad, la adulteración de la palabra del Señor. ¿Cómo se adultera la palabra del Señor? Haciéndola liviana, haciéndola blanda, con el concepto de hacer la Biblia accesible a la gente, con el concepto de llevar a más personas, la terminamos es adulterando, haciendo de la Biblia mensajes motivacionales vacíos y huecos sin, incluso con herejías y con una cantidad de cosas que no son reales de la escritura, con tal de popularizar la escritura. Y esa no es la manera de llevar el Evangelio del Señor. El Evangelio del Señor se tiene que llevar con la verdad y la verdad es una. No hay no hay que pretender, porque la adulteración de algo es como alivianar, perdón, como disminuir sus características esenciales. La palabra del Señor es una, la palabra del Señor es viva y eficaz, la palabra del Señor es pan de vida, es alimento eterno. Y yo no puedo neciamente alterar esto para hacerla popular. Yo no puedo popularizar la palabra del Señor. Y porque es que la palabra del Señor tiene poder. Y la palabra del Señor tiene poder para cambiar, convertir, para sanar, para liberar. La palabra del Señor tiene poder para, dice el Salmo 19, para dar sabiduría. La palabra del Señor tiene poder para iluminar el camino.
¿quién soy yo entonces para pretender alivianar la palabra del Señor por hacerla accesible a la gente? La palabra del Señor es un martillo que parte. La palabra del Señor destruye, pero también reconstruye, edifica y restaura. La palabra del Señor por sí sola tiene poder. Y yo no soy entonces quien pretenda aumentarle o disminuirle poder a la palabra del Señor, porque es el Espíritu del Señor quien sazona las palabras en los labios de su pueblo para que anuncien su verdad. Y de alguna manera, los profetas livianos, pues no estaban trayendo la palabra, el propósito del Señor, y hacía que el pueblo se perdiera. Pero dice también sus jueces, perdón, sus sacerdotes, versículo 4, contaminaron el santuario, falsearon la ley, ¿sí? Porque no hacían la obra del servicio al ministerio en santidad y en pureza. Dice, el Señor en medio de ellos es justo, no hará iniquidad, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Entonces, en este último capítulo, que termina igual Sofonías haciendo una denuncia sobre los que deberían estar al frente del pueblo, orientándolo, guiándolo, pero también entonces va a aparecer una expresión que es muy común en la Biblia y es el remanente. ¿Qué es remanente? Lo que queda, pero lo que queda para él en el contexto bíblico, ¿sí? Remanente es lo que queda, pero en lo que se refiere a la escritura, el remanente es lo que queda, que se guardó, que se cuidó, que se esforzó, que luchó, que no sucumbió, que se mantuvo firme, que confió en el Señor, que buscó al Señor. Y el Señor ve el esfuerzo que cada uno de sus hijos, en medio de un entorno que contamina, que desanima, que seduce, que debilita, que a pesar de eso se mantuvo, que a pesar de sus limitaciones, que a pesar de sus necesidades, que a pesar de sus dificultades, permitió que la palabra del Señor permeara su corazón y que esa palabra del Señor lo animara en medio de cualquier situación. No es ajeno el Señor, no es ajeno el Señor a mirar el esfuerzo del justo, como no es ajeno el Señor de mirar la prevaricación, el pecado, el orgullo y la soberbia del injusto. Y cuando hablo del justo, es aquel que se ha acercado a la justicia del Señor, que ha sido justificado en la bondad y en la misericordia del Señor. Y miren lo que dice el versículo 13. Dice, bueno, desde el 12, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. Dice el 13, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. El Señor es Rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, regocijará sobre ti, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice el Señor. Acordémonos que Sofonías es un profeta preexílico y él está diciendo, viene un juicio, el exilio, pero también viene una promesa para aquellos que se han mantenido y que se han esforzado. Y serán traídos, serán guardados, serán bendecidos y serán restaurados. Vale la pena esforzarse, vale la pena luchar,
Vale la pena cada día, que es una bendita oportunidad de volver el corazón al Señor. Vale la pena arrepentirse de nuestras faltas y pecados, de corregir lo deficiente. Vale la pena mirar el corazón del Señor y prestar oído a sus correcciones. ¿Se acuerdan que dice que ellos no escucharon las correcciones, que no escucharon la voz del Señor, que no confiaron en el Señor y no se acercaron a Él? Acerquémonos, confiemos, escuchemos su voz, recibamos su corrección. Permitamos que el Espíritu del Señor nos oriente, nos lleve de su mano, nos permita crecer, madurar, conocerle. Que el Espíritu del Señor transforme nuestro corazón. Nosotros no nos podemos dejar determinar por lo que siempre fuimos, por lo que fueron nuestros padres o nuestro entorno social. El Señor puede hacer una transformación absoluta en nuestra vida, ser literalmente, lo dice la Escritura, nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas no tienen nada que ver con lo que recibimos de nuestros padres, de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de nuestro país. Es una nueva criatura conforme a la imagen y semejanza del Señor. Una, una, una criatura noble, una criatura humilde, una criatura sabia, sensata, llena de la gracia, la bondad y el poder del Señor. Hoy tenemos esta oportunidad. Este es un nuevo día, esta es una nueva semana y como nos enseña la Escritura, tenemos la oportunidad entonces de acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Así que disponga su corazón y por estos pocos minutos oremos al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Queremos entregarte entonces, amado Señor, este día y esta semana, pedirte que nos ayudes y que nos permitas escuchar tu voz y a través de tus palabras recibir tu corrección para que nuestro corazón, acercándose a ti, confíe en ti. Yo te entrego, Señor, y dígale así, yo le invito a que por este minuto ore de corazón y dígale, yo te entrego este día y esta semana. No quiero actuar bajo mis propios esquemas y paradigmas, sino que quiero actuar de tu mano. Quiero ver a través de tus ojos, escuchar con el filtro de tus oídos y de tu verdad. Que mi lengua se despegue de mi paladar, pero para hablar sensatez, bendición. Que mis pasos se dirijan por sendas y caminos de justicia y de verdad. Que mis manos se edifiquen. Que mis manos también, Señor, tengan que destruir lo que no debe seguir. Te pido que mi pensamiento persevere en ti. Te presento mi vida y te pido que en esta semana sea consciente de ti en cada instante. No dejes que nos apartemos ni un solo instante, sino que nuestro corazón se rinda a ti, que procure apartarse, santificarse, mejorar, caminar en verdad y en justicia. Cuídanos del mal, que no venga sobre nosotros. Cuida nuestro corazón de las soberbias, que nos enseñoreen de nosotros. Cuídanos, Señor, del maligno. Cuídanos de nosotros mismos. Y que donde quiera que estemos, de tu mano, seamos el olor fragante de tu presencia. Danos tu bendición, Señor. Ampáranos, guárdanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.